tenemos una restricción de espacio, entonces, o bueno, la grabación no va a durar tanto, entonces me gustaría como que igual abordemos todos los temas para que todos los compañeros que no pudieron asistir, pues tengan la opción de verlo en este momento, ¿listo? Entonces, voy a pasar a, pues primero a la guía, ¿listo? Quiero que miremos la guía, ahí la ven, ¿la alcanzan a ver bien? Sí, señora. Bueno, si se dieron cuenta, nos cambió la plataforma. ¿Sí se dieron cuenta? O algunos ya habían tenido esta interfaz. Ya la conocían, fue difícil adaptarse. Esperemos a que cargue un poquito. Entonces, se demora en cargar. La interfaz, nuestra interfaz cambió, pero tiene los mismos, digamos, los componentes, ¿vale? Simplemente sí, señora, que se cambió. Ajá, en nuestro aprendizaje ya no tenemos los 3 entornos separados y en cada entorno nosotros encontrábamos, por ejemplo, en el entorno de aprendizaje, encontrábamos la fase y solamente encontrábamos, digamos, la guía y los anexos y lo que tiene que ver con la literatura o la teoría. Y además, en el entorno de evaluación encontrábamos solamente las evaluaciones o donde teníamos que reposar los documentos o los trabajos que nos decían que teníamos que entregar por ese entorno. Ahora nuestro entorno pues es de esta manera y lo único que tenemos que hacer es desplegar. La cuestión de este entorno es que están todas nuestras fases aquí y en cada una de estas fases están los 3 momentos. O sea, en donde nosotros encontramos nuestra, digamos, todo lo que tenemos que hacer, nuestra teoría, nuestra guía, nuestros anexos, pero también encontramos dónde subir nuestros documentos, ¿sí? Eso es lo diferente que tenemos con este entorno. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, de todas maneras, como es un proceso que migramos, este curso pertenecía a los entornos 4.0, ¿sí? Perdón, 3.0. Y este entorno ya es 4.0, ¿sí? Entonces, de todas maneras, por ejemplo, en la fase 1, ustedes no podían descargar, creo, la guía. Muchos tuvieron dificultades con esto, que yo se las envié al chat interno. Puede ser que en las otras fases quizá pueda ocurrir lo mismo. Igual, nosotros nos avisan y yo puedo perfectamente enviarles todo el contenido por ahí. ¿Listo? Por el chat interno o por el Teams. Nosotros podemos tener una conversación constante. Yo en el Teams les he dejado los horarios en los que yo los puedo atender, digamos, de manera más fluida, ¿sí? Que ustedes me manden un correíto por el chat interno, eso no quiere decir que no lo hagan, pueden hacerlo también, yo igual les respondo, pero por el Teams yo puedo responderles mucho más rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Teams es como una aplicación, entonces la aplicación igual me va a notificar rápidamente de que tengo mensajes y yo puedo tratar de hacerlo. Sin embargo, tengan también en cuenta que yo tengo un horario para trabajar en la UNAD. Ese horario mío va todos los días de lunes a jueves. Mañana ya no tengo horario en la UNAD. De lunes a jueves de 8 a 12. Entonces, de lunes a jueves de 8 a 12 usted siempre me va a encontrar fluidamente por el Teams, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, vamos con la guía de nuestra fase número 2. Esta fase es decisiva o es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta fase debe quedar muy claro el planteamiento del problema y el objetivo, los objetivos generales y el objetivo general y los objetivos específicos. Debe quedar muy claro eso, muy bien elaborados, estructurados, ¿listo? ¿Por qué? Porque a partir de esto, nosotros, a partir de esa fase, empezamos a trabajar en equipo. Y de ahí para allá, todas las fases van a trabajarse en equipo. Y de ahí para allá, de esta fase, digamos que van a partir todas las otras fases. Nosotros vamos a construir un proyecto de investigación. No lo vamos a llevar a cabo, pero lo vamos a construir. Y nuestro proyecto de investigación parte de este planteamiento del problema y de este objetivo. De tal manera que en las otras fases voy a encontrar siempre
cuando yo los lea, el mismo objetivo y el mismo planteamiento del problema. No tienen por qué cambiarlo. ¿Listo? Si yo ya les di el visto bueno de así quedó y quedó muy bien, no necesitamos volverlo a hacer, sino que ya lo dejamos de esa manera. ¿Ok? Muchos de ustedes me han preguntado si era posible trabajar de manera individual. Y lo que yo les digo siempre es, usted puede trabajar de manera individual porque usted pues tiene sus razones y sus motivos. Sin embargo, es más sencillo en este curso trabajar de manera grupal. Se puede esforzar un poquito más respondiendo en el foro, que le tome una tarde entera hacer los planes con los compañeros, pero es importante que trabajen en grupo. ¿Por qué? Porque en esta fase, digámoslo, ustedes hacen una cosa de manera grupal, que es precisamente el planteamiento del problema y los objetivos, que es lo más del asunto. Pero a partir de aquí y en la siguiente sobre todo, que es el estado del arte y el marco teórico, son, digamos, ítems o momentos de nuestro proyecto que son muy extensos y son cosas que no se construyen de un día para otro y cosas que si uno está trabajando solo, es bastante complejo hacerlo solo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted va a tener que responderme en la guía o por la guía como si fuera el grupo de los 5. O sea que, por ejemplo, en el próximo trabajo le van a pedir, en este, por ejemplo, le estamos pidiendo 3 fichas de 3 artículos. En el siguiente trabajo, usted va a seleccionar una de esas fichas, la va a reseñar y va a hacer un estado del arte con los otros artículos de sus compañeros. ¿Vale? O sea que de todo el trabajo que nosotros hacemos aquí, digamos, lo repetimos en la siguiente, pero lo mejoramos, ¿sí? Y empezamos nuestro proceso de construcción de nuestro proyecto. En esa medida, muchachos, si la rúbrica me dice a mí como profe, vea, tengan en cuenta siempre la rúbrica, descarguen la guía, léanse la rúbrica, que la rúbrica les va a decir, este es un tip muy importante para este curso y para todos los demás. La rúbrica le va a decir su profesor que va a tener en cuenta. ¿Listo? Y qué punto se va a ganar en cada una de esas situaciones o actividades que tiene. Entonces, si la rúbrica me dice a mí, el proyecto debe tener 5 artículos de investigación de por lo menos 2 o 3 párrafos cada uno, cada artículo, entonces yo voy a ir a su proyecto y voy a hacer esa revisión. Si yo no me encuentro con eso, si yo solo me encuentro un artículo porque usted decidió trabajar de manera individual y usted creyó que podía presentar solo un artículo porque está trabajando de manera individual, pues digamos que si se tiene que ganar 100 puntos, yo solo le puedo poner 20. ¿Listo? Porque solo me entregó un artículo. No quiere decir que yo no lo voy a evaluar, quiere decir que no va a ganar la totalidad de los puntos. Igual, entonces, de pronto, y esa fase va a quedar perdida. Entonces, es mejor que trabajen en grupo y además que es uno de los componentes, digamos, si uno de las formas de aprendizaje de la UNAD, el trabajo colaborativo, y tenemos que aprender a trabajar en grupo. Si de pronto no nos podemos reunir, pues hacemos un Drive, un documento en Drive. Su correo les permite, tiene una capacidad de espacio para trabajar, de almacenamiento para trabajar. Entonces, hagan un Drive, ponen el enlace en el foro y ahí empiezan a hacer la construcción. Poco a poco usted va viendo, marque con su nombre, o yo voy a trabajar en gris, Pepita va a trabajar en amarillo, Fernando va a trabajar en azul y así sucesivamente. Ya al final, pues quitan todos esos colores porque a mí no me interesa, cuando yo voy a su proyecto, ver quién hizo qué cosa. A mí me interesa que todo sea unificado, que ustedes hablen como si solo los 5 me van a tener que trabajar, pero como si uno solo lo escribiera. ¿Listo? Van a trabajar a una sola voz. Entonces, esa cuestión de marcar cada uno de los párrafos que hizo cada uno, eso pues hay que eliminarlo del trabajo, pero sí van a tener que hacer una unión de alguna manera de ese proyecto. ¿Listo? Entonces, quería como contarles esto
ahorita al principio para que lo tengamos claro, porque esto va a ser durante todo el curso y ahorita estamos empezando. Esta es nuestra primera actividad larga, es nuestra primera actividad grupal y de ahora en adelante todo va a ser grupal. Van a calificarse en la rúbrica y cosas individuales como entrar a los foros y responder tal cosa. O sea, sí hay ciertas cositas individuales, pero lo grueso es lo grupal. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, le tengo una pregunta. Claro. Profe, son 2 anexos, ¿verdad? En esta fase. La segunda es individual y hay que compartir al foro, ¿no es así? Correcto, sí, señor. Ok, entonces la tercera anexo, eso sí es en grupal, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Ok, profe, eso era mi inquietud. Bueno, listo, ahora sí gracias por la inquietud. Igual vamos a revisar toda la guía para que lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, tenemos que partir del tema de investigación. Esto para que lo tengan en cuenta y no se me vayan a confundir. Por eso yo les he dejado varios mensajes en el foro diciéndoles, lo primero que ustedes necesitan hacer es seleccionar un tema grupal. Si ustedes ya seleccionan el tema, ustedes van a publicar lo que hicieron individualmente en la fase 1, ¿cierto? Que construyeron un planteamiento del problema, que construyeron un título de manera individual. Lo publicaron en el foro. Bueno, no lo publicaron en el foro, sino que debatieron en un grupo de WhatsApp que hicieron. O se reunieron en un grupo de Teams y lo hicieron así también. Debatieron sin antes publicar en el foro. Pero resulta que de alguna manera, si yo vengo acá a la guía, me dice publique su tema de la fase 1. Entonces, la tutora, ¿qué va a hacer? Pues va a ver si usted publicó su tema de la fase 1. Si usted en grupo debatió en el foro y miró y seleccionaron de manera grupal el tema, ¿listo? Entonces, como les digo yo, tienen que basarse en la rúbrica de la guía, ¿listo? Entonces, nosotros escogimos el tema, ¿listo? Ya seleccionamos el tema. Cuando ya seleccionamos el tema, bueno, esto es importante, menos mal pasé por aquí. Es súper importante la literatura, muchachos, muy importante, que ustedes logren leer esto. ¿Por qué? Miren que son lecturas que igual se les marca y son lecturas relativamente cortas. Mire, esta es de menos de 10 páginas, 8 páginas, este es de 11 páginas, listo, este sí es todo, pero este creo que tiene como 20 páginas, bueno. Entonces, la idea es que ustedes lo lean porque esto va a ser su soporte para poder que entiendan todo el proceso de investigación. Si nosotros no leemos esto, nosotros vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a escribir los objetivos de cualquier manera. Entendiendo esta literatura, nos vamos a dar cuenta que este curso es de investigación, ¿listo? Y no podemos plantear objetivos que tengan que ver con intervención. Eso no lo podemos hacer. ¿Qué son objetivos de intervención? Son objetivos que van a la acción, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me van los ejemplos en este momento. Promover una estrategia para que los jóvenes del barrio El Mirador de la ciudad de Silvia vayan a hacer deporte. Eso es una estrategia de intervención y puede servir para un proyecto social. Pero este es un curso de investigación en ciencias sociales. Quiere decir que los objetivos y todo lo que yo voy a escribir tiene que ser de investigación. ¿Qué pasa con esto? Que yo voy a investigar fenómenos sociales. ¿Listo? Esos fenómenos sociales, yo los puedo ver en mi contexto. Yo voy a ser muy observador y voy a lograr encontrar una necesidad que tiene la población de ser estudiada, encontrar un hueco en las otras investigaciones de todo el mundo y voy a ver que esto nadie lo ha investigado, que yo voy a tener un ojo clínico y voy a decir, mire, está pasando esto con esta población y esto pasa desde hace muchos años y nadie lo ha venido a ver, nadie lo ha venido a investigar, nadie sabe la razón del por qué.
nadie entiende por qué ocurre eso. O también voy a preguntarme o voy a crear mi problema. Yo también puedo crear mi problema. O sea, no es crearlo, inventármelo en ficción, a modo ficción, sino que es crearlo bajo una base muy sólida, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre he tenido la pregunta de cómo antes las personas se acicalaban para tomarse una fotografía. Yo me he preguntado toda mi vida por qué las fotografías antiguas se ponen amarillas. Yo me he preguntado por qué las fotografías de antes se empiezan a borrar, o por qué usaban, o por qué todas las fotografías de antes eran solamente para eventos especiales. Entonces, yo empiezo a preguntarme por las prácticas sociales, ¿sí? Entonces, no solamente me pregunto por algo que está pasando a una persona en específico, aunque sí puedo hacerlo, pero debo llevarlo a lo social, a lo que esté pasando como fenómeno social en ese contexto en el que yo me muevo. ¿Listo? Entonces yo también puedo crear esa necesidad y puedo empezar a investigar también a partir de historia. ¿Por qué no? Puedo también hacer un planteamiento del problema o plantear un fenómeno social o plantear una necesidad el estado de la cuestión a partir de la literatura. Yo veo que todos los autores hablan de esto, pero aquí no ocurre de esta manera, sino que ocurre esto. Entonces yo voy a preguntar por qué ocurre de esta manera y no de la otra. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, la literatura es muy importante que la tengamos en cuenta para poder empezar a escribir. Aparte de eso, muchachos, las lecturas te ofrecen vocabulario. Y nosotros aquí sí que tenemos la necesidad de tener bastante y suficiente vocabulario. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas que hacen que, por ejemplo, en un mismo párrafo no se puedan usar dos palabras. Es muy importante esto, ¿sí? Tenemos que buscar y saber cuáles son los sinónimos, cuáles son los antónimos, cómo se utilizan las comas, cómo las comas, los puntos seguidos dan sentido a un párrafo, como si yo cambio una coma a una palabra más allá, cambia todo el sentido de la oración y así sucesivamente. Entonces es también muy importante que empiecen a leer, a tener en cuenta esto. Yo sé que la inteligencia artificial puede ayudarlos muchísimo. Lo importante es que sepan dar los comandos de manera correcta y que usted sea el de la idea, ¿sí? Resulta que no es tan sencillo ahora que hablo de inteligencia artificial. Ya, digamos que nosotros ya tenemos en nuestro Turnitin, él ya nos lee inteligencia artificial. Entonces, si ustedes pretenden engañarnos, mostrarnos que están escribiendo por sus propios medios, que yo no dudo de sus capacidades, todos podemos hacerlo, todos podemos construir párrafos y textos, pues lastimosamente así va a pasar. Si usted coge y descarga un trabajo de otro compañero, así no esté con la tutora Natalia, sino que esté con otra tutora porque se conocieron por X o Y motivo, el Turnitin le va a decir a la tutora Natalia que está con el profesor Gonzalo que ese trabajo es de la estudiante del profesor Gonzalo, y yo me comunico con el profesor Gonzalo y se quedan en cero, muchachos. Entonces también es muy importante que empiecen a tener en cuenta estas cositas para que a la hora de hacer sus trabajos, ustedes sean autores de esos trabajos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estas guías de aprendizaje? Paso 1, realizar las lecturas detalladas, ya eso lo abordamos. El paso número 2, teniendo en cuenta los temas escogidos en la fase 1, el grupo seleccionará en consenso uno de ellos y debe socializarlo en el foro. ¿Listo? Entonces, ya seleccionado el tema en grupo, lo socializamos en el foro. Lo principal es eso. ¿Para qué? De forma individual, de inicio a la construcción de la problemática del proyecto de investigación a partir del tema seleccionado por el grupo, realizando un rastreo documental o estado del arte, apoyando su búsqueda en las bases de datos suministradas por la e-biblioteca o en Google Académico, Dialnet, Scopus, entre otras.
usted puede perfectamente googlear, por ejemplo, subjetividades en adolescentes con problemas de estrés. Usted googlea, usted coge las palabras clave que son ese tema de investigación, que son, por ejemplo, el tema principal o se me fue en este momento, o la categoría de análisis que usted va a seleccionar, por ejemplo, estrés laboral, ansiedad, por ejemplo, subjetividad, bueno, todos esos temas que tenemos ahí y puede colocar su población a ver qué le sale. Usted pone en Google eso, usted lo puede hacer perfectamente, pero usted mismo tiene que darse cuenta si lo lleva a un artículo de investigación que es verdadero, digámoslo así. ¿Por qué yo voy a ver si es verdadero? Pues es un PDF, tiene un título, listo, no es una página de internet cualquiera, sino que, digamos, cumple ciertos requisitos que les dé mucha seguridad a usted que es un artículo verdadero. Aquí hay un tutorial para que usted pueda acceder a las bases de datos. Recuerden que usted a la e-biblioteca puede ingresar cuando ingresa al campus. Si usted no está logueado, lo mismo pasa con las lecturas. Si usted no está logueado, usted no puede hacer lectura o uso de estos links. ¿Listo? Los va a direccionar a otra parte. Recuerde siempre que debe estar logueado en campus para poder que le funcionen los links. ¿Listo? De los resultados de dicho rastreo documental, cada uno escogerá individualmente 3 de esos artículos científicos o tesis a partir de los cuales se diligencia el anexo 2, revisión bibliográfica. En este paso, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es que yo presente, escogí 3, me encontré con 3 artículos en Google, escogí esos 3, publico los links y solo reseño uno en el cuadro del anexo 2. No es de esa manera. La manera correcta es que los 3 los voy a reseñar. ¿Listo? Individualmente voy a reseñar 3 artículos de investigación, uno en cada cuadro. No es que hago un resumen de los 3 y lo coloco en un solo cuadro. No es de esa manera, sino que es uno en cada cuadro. Recuerde además, y muy importante que lo tengan en cuenta, los artículos deben ser actuales. ¿Qué quiere decir eso? Que me paro en el 2025, cuento 5 años, máximo 10 años, pero lo ideal son 5 años hacia atrás. Entonces, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Del 2020 al 2025, en esos años son aprobados, aceptados los artículos de investigación que estén reseñados. Si son más antiguos y la tutora ahorita yo ya he entrado a foros y ya hay personas que han hecho su anexo número 2 y ya lo han publicado. Y la tutora no me vio eso, pues yo hago yo tengo que ver muchas cosas que estén bien en el cuadrito. Pero no vi la fecha, por ejemplo. Bueno, entonces hago la conciencia. La tutora me dijo que eran 5 años hasta atrás, que máximo 10. Imagínate un artículo del 2001. Ya no sirve, no es actualizado. ¿Yo para qué estoy buscando estos artículos? Estos artículos deben ser actuales porque me van a ofrecer información actual del estado en el que está el tema que yo estoy investigando. ¿Listo? Por eso se llama el estado del arte, el estado de la cuestión, en qué va la cosa, en qué va la investigación sobre el tema que yo seleccioné. ¿Vale? ¿Qué más me ofrece esto? ¿Por qué se les pone a hacer tantas cositas en el cuadrito? Porque resulta que cuando ustedes reseñen, ustedes van a tener que escribir ya párrafos sobre eso que está ahí ustedes reseñados. Además, ¿qué más? Pues si yo no sé cómo abordarlo o quiénes son los que hablan de ese tema, pues entonces yo voy a buscar en ese artículo a qué teóricos ellos seleccionaron para leer, para construir su estado del arte o su marco teórico. ¿Listo? Entonces yo
ese estado del arte me va a suministrar información valiosa para mi proceso, me va a iluminar todo mi proyecto, va a guiarme por el lugar indicado para que yo pueda hacer mi proyecto de manera adecuada. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, doctora. Sí, tutora. Yo quería preguntar, lo que pasa es que en el anexo donde están para referenciar para buscar los artículos, ahí solamente hay un solo cuadro, nos toca hacer los otros 2 cuadros. Copias y pegas el cuadro 3 veces. Ok. Así haya un cuadrito, ustedes copian y pegan 3 veces ese cuadrito y ahí reseñarían en cada cuadrito los 3 anexos, los 3 artículos, ¿vale? ¿Alguno tiene o alguna otra pregunta? Profe, le tengo una pregunta. Señor. Profe, usted va a hacer la retroalimentación en el foro, me imagino, porque ya yo publiqué mi participación en el foro. Lo hice fue Sí. hoy. Sí, resulta, como les decía, que yo tengo jornada laboral en la UNAD hasta las 12. Y ya viernes, sábado y domingo no. Entonces ya vuelvo al foro el lunes. Entonces te hago la realimentación el lunes. Pero sí, Ok, tengo que ir a perfecto. hacerlo. Si Ok, gracias. si tú quieres que yo te comparta algo más rápido, pues pónmelo en el Teams, que si yo tengo algún tiempo, viernes, sábado y domingo, que trabajo en otra cosa, pues puedo tratar de hacerlo, ¿vale? Pero digamos que me tengan un poco de paciencia en el Teams y esto, viernes, sábado y domingo, porque no tengo mi horario laboral en la UNAD estos 3 días, sino que mi horario laboral en la UNAD es lunes, martes, miércoles y jueves, ¿vale? Por si acaso. ¿Alguno tiene otra pregunta? Profe, ¿va a explicar el anexo 3? Sí, ya voy para allá. Entonces, listo, ya hicimos mi anexo 2. El anexo 2 es de manera individual y va al foro. Allí yo lo califico. No lo recibo al interno, no lo recibo por correo electrónico. O sea, quiero decirles que si está en el foro y yo en el momento en que ustedes mandan trabajos, ya se cierra la fase y yo empiezo a calificar. Si yo encuentro un trabajo, si yo no encuentro un trabajo o un anexo 2 en el foro, pues obviamente que yo los escucho y ustedes me dicen, profe, pero yo te lo mandé o yo lo puse en tal otro lado, listo, pero eso va a ser mucho después porque yo voy calificando foro por foro. Y si yo no encuentro lo que está en el foro, entonces eso queda en 0 y luego ya pues me tocará volver a calificar. O sea, no es que lo pierdan, no es que la profesora no me reciba, no nada de eso, sino que las cosas donde van, ¿listo? Por ejemplo, aquí decimos que el anexo 2 va en el foro. Entonces, el anexo 2 no va en el entorno de evaluación, no va en el correo interno de la profesora del campus y no va en el Gmail ni en el Teams. Va en el foro. Si no está en el foro, entonces me esperan, yo luego califico, pero mientras tanto se van a quedar con su 0 ahí hasta que yo tengo 210 estudiantes, hasta que yo califique los 210 y luego ya pueda volver a los casos individuales. Vale. De manera colaborativa se diligencia el anexo 3, planteamiento del problema y objetivos, con base en el tema seleccionado de forma grupal en el paso 2, y a continuación se propone la pregunta de investigación, la cual debe contener los siguientes elementos de delimitación. Entonces, mi pregunta de investigación debe contener las 5 preguntas que estas 5 preguntas nos sirven para construir no solamente el planteamiento, sino también el objetivo y muchas otras cosas más, muchachos. Estas 5 preguntas siempre respóndalas en todos los informes, en todos los textos, en todos los ensayos, siempre respondan estas 5 preguntas. Son súper importantes. ¿Qué, cuál, quién, dónde y cuándo? Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál de los desórdenes alimenticios?
Esta vendría siendo nuestra categoría de análisis. Cuando yo les hablo de categoría de análisis, es que yo voy a investigar el tema, el concepto teórico de desórdenes alimenticios. Cuando yo les digo en el foro, tienes muchas categorías de análisis, quiere decir que debes seleccionar una de ellas, porque luego nos comprometemos a investigar muchas categorías de análisis, por ejemplo, prácticas sociales, culturales, representaciones sociales y culturales. Y yo le digo, bueno, pero defina una de ellas, porque si no, se va a quedar en la nube después leyendo toda esa teoría que le corresponde a esa categoría de análisis. ¿Quién? Entonces, aquí tienen que ser muy específicos con la población. No solamente decir en la ciudad de Popayán. Imagínense los niños entre 8 y 11 años que habitan la ciudad de Popayán. Son muchos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, yo defino un grupo poblacional, madres cabeza de hogar, población con discapacidad, niños entre 8 y 11 años, ¿listo? ¿Dónde? Del Colegio Mariscal Sucre en Tunja. Entonces, solamente va a ser los niños que tienen esta edad en el Colegio Mariscal Sucre en Tunja. ¿Cuándo? Diagnosticados en el periodo entre enero y junio del 2023. Esto también es muy importante, que ustedes tengan en cuenta que, digamos, el tiempo que yo voy a investigar debe ser un tiempo un poco más de 4 o 5 meses, que debe ser un tiempo, digamos, pasado, no mi futuro inmediato. Sin embargo, yo entiendo y para mí no está muy mal que pongan del 2025 porque de todas maneras no se va a realizar, pero tengan en cuenta que siempre vamos a mirar atrás, en retrospectiva. ¿Listo? Paso 5. Con base en la pregunta de investigación principal, elabore 3 preguntas derivadas en formato anexo 3, planteamiento del problema y objetivos. Tenga en cuenta siempre esa estructura. Título provisional. Si ustedes se dan cuenta aquí, mi pregunta principal es, ¿cuáles son las características de los desórdenes alimenticios en niños de 8 a 11 años del Colegio Mariscal Sucre Tunja, diagnosticados en el periodo de tiempo de enero-junio del 2023? Miren mi título, características de los desórdenes alimenticios en niños de 8. ¿Qué le vende igual a la pregunta y al título? Estudiantes, ¿qué le vende igual a la pregunta y al título? Está igual las características de los desórdenes. Ok. ¿Qué más le vemos igual? La edad de los niños. El lugar, profe. Ok. Ese lugar. Bueno, muchachas, muy bien. Les cuento. La pregunta principal y el título es el mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando yo construyo un proyecto de investigación, yo quiero que la persona que me lea mi proyecto y me lo apruebe para que yo lo pueda realizar, sepa qué es lo que voy a hacer, leyendo mi pregunta, mi título y mi objetivo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que mi pregunta, mi título y mi objetivo son los mismos. Simplemente cambio la forma de redacción. Características de los desórdenes alimenticios. Pregunta principal. ¿Cuáles son las características de los desórdenes alimenticios? Pero si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Y ahora, si vamos al objetivo general, nos vamos a dar cuenta que también es igual. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, eso es muy importante. Eso yo lo miro mucho, que deben ser los mismos. O sea, deben ser alineaditos esos 3. Pregunta principal, título provisional y objetivo general. Son los mismos. ¿Listo? Mi título, pues lógicamente tengo que mostrar de qué voy a hacer.
Mi pregunta principal es mi cuestión, mi fenómeno que yo voy a investigar. Y mi objetivo general es yo cómo voy a darle solución a esa pregunta problema. ¿Listo? Bajemos. Paso 6. El grupo retoma la pregunta de investigación y más preguntas derivadas anteriormente con el propósito de formular los objetivos generales y específicos. A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar la relación que existe entre la pregunta problema y la formulación de los objetivos. ¿Cuáles son las características de los desórdenes alimenticios? Objetivo general. Identificar las principales. Mire, esto es lo mismo que tengo acá. Entonces, ¿qué hago? En mi objetivo general, lo único que cambia es mi primera palabra o, digamos, mi introducción a este texto que es igual. Que en mi objetivo general se utilizan verbos en infinitivo. Todo lo que termina en ar, o ir. Pero que yo tengo que tener en cuenta que mi objetivo general debe ser amplio. No debe ser un objetivo de intervención. O sea, por ejemplo, si yo quiero identificar los desórdenes alimenticios, entonces ese va a ser mi objetivo amplio. Cuando yo construyo mis objetivos específicos deben caber, deben estar dentro de mi verbo del objetivo general. No puedo colocar acá un verbo que sea más grande que mi verbo de mi objetivo general. ¿Listo? Por ejemplo, en mis específicos tampoco voy a colocar y a repetir el verbo que utilicé en mi objetivo general. No lo voy a hacer. No voy a encontrar nunca en mis objetivos específicos otra vez el verbo identificar. ¿Esto es claro para ustedes? ¿Me hice explicar? Sí, señora. Sí, señora. Súper bien. Tanto el título como la pregunta de investigación deben mantener la misma estructura gramatical. ¿Esto por qué? Porque, como les digo, por ejemplo, si mi jurado o alguien que va a tomar mi tema, o por ejemplo, ¿sabe uno cómo hace cuando llegan proyectos de investigación de estudiantes que ya se van a graduar? Entonces uno hace una reunión, que eso se llama comité curricular, y uno lee, tengo el proyecto de investigación de Natalia Morales, este proyecto tiene como objetivo general esto. Cuando yo leo el objetivo general, yo ya sé de qué se trata, ¿listo? Si yo leo el título, yo ya sé de qué se trata. Si yo por separado leo el planteamiento del problema, yo ya sé lo que se trata. Entonces, en el comité curricular me presentan generalmente estos tres y las personas, digamos, el profe que más experiencia tiene con ese tema o con esa categoría de análisis, con ese concepto, con esa teoría, es el profe que va a ayudarme a desarrollar mi objetivo. ¿Listo? Y paso 7, finalmente se consolida el aporte de todos los integrantes del grupo del anexo 3, planteamiento del problema y objetivo, para el cual el grupo designa un estudiante que cargue el producto final al entorno de evaluación. Recuerden que debe quedar registro de su trabajo colaborativo y de sus aportes individuales en el anexo 3. Entonces, el anexo 3 va con los nombres de los estudiantes que trabajaron y solo lo carga una sola persona. ¿Listo? Ahora bien, por acá. Este es el anexo número 2. Entonces, este anexo número 2, que es individual, el cuadrito, lo copiamos, lo pegamos y listo. Sale ese cuadrito o sale esa parte de mi trabajo. Recuerden que el enfoque metodológico, solo hay 3 enfoques metodológicos: cualitativo, cuantitativo o mixto. Yo no puedo colocar que este estudio o este artículo es cuantitativo, cualitativo y mixto. No, es uno de los 3. Y tampoco coloco, este estudio es un enfoque, utiliza un enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo. No, porque para eso está el mixto. El mixto es cuantitativo y cualitativo. Entonces, si utiliza las dos, entonces yo coloco que es un enfoque mixto. ¿Listo? Ese sería mi anexo número 2.
Y mi anexo número 3 es este. Título del proyecto, planteamiento del problema, preguntas de investigación. Estaba con el, digamos que, mire, acá dice al menos un párrafo para un reconocimiento del programa general a partir de sus características o manifestaciones a nivel mundial, nacional o regional, un párrafo para describir detalladamente cómo ese fenómeno se manifiesta a nivel local, un párrafo para ilustrar la magnitud de datos oficiales, etc., del problema, y finalmente un párrafo para concretar el desarrollo de la propuesta. O sea que ustedes el planteamiento del problema no me lo van a entregar con un párrafo, me lo van a entregar con al menos 4 párrafos. Y un párrafo está constituido en normas APA de 7 a 20 líneas. ¿Listo? O sea que no se trata ni siquiera de una página, se trata de lo que les salga de un párrafo. Y en el planteamiento del problema yo empiezo con lo general y luego me voy a lo específico. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hablar de una institución educativa y de un municipio específico, entonces voy a empezar a hablar del municipio en específico, luego hablo de la institución educativa, por qué la seleccioné o qué es lo que está pasando allí y por qué seleccioné este grupo de población y luego ya pregunto. ¿Listo? Ahora acá las preguntas derivadas, bueno, el objetivo general y los específicos. ¿Tienen alguna pregunta? Y recuerden siempre poner referencias bibliográficas. Aquí en estas referencias bibliográficas, un momento, en estas referencias bibliográficas, las 3 principales que me van a aparecer son las 3 que yo encuentro aquí. Estas, usted las tiene que leer y estas 3 deben estar reseñadas allá, porque usted partió de estas lecturas para poder hacer las otras. ¿Listo? Y ya todo lo demás que encuentre. Ahora sí los escucho. Profe, una pregunta, o sea, la pregunta de investigación que venimos trabajando es lo que vamos a trabajar en el planteamiento. ¿Sí? O sea, la misma pregunta, ¿sí? Sí, mi niña, mire. O sea, en sí la pregunta para el título del proyecto, o sea, esa pregunta la podemos hacer más breve o es la misma pregunta. No, señora, la pregunta no se puede hacer más breve porque tiene que responder las 5 preguntas principales. Digamos que lo que usted ha venido trabajando debe tener principalmente, digamos, el fenómeno social que va a estudiar, la delimitación en cuanto al tema, la delimitación de la población, la delimitación del lugar y del tiempo. Entonces, pues no sé cómo sería más breve o no breve, pero no se puede modificar. Si la tutora les dijo, ya está bien, así queda perfecto, así déjenla y esa misma, todo el tiempo de este curso lo van a trabajar. No la van a modificar para nada. Lo mismo el título, lo mismo los objetivos. ¿Listo? Listo, profe. Pero, profe, yo tengo una inquietud con respecto a mi grupo. Ajá. Lo que pasa es que mis compañeras no son, digamos, esta fecha y solo hay una sola compañera, pero aún así, toca agarrarlas porque pues ella por el momento no ha subido las 3 fichas y las demás niñas ya tienen, una tiene 14 días que no se conecta y la otra compañera tiene 5 días que se conectó hace poco, pero más siquiera me escribió ni nada. ¿Qué hago? Tú tomas la decisión. Ustedes pueden dejarles a sus compañeros en el foro también el mensaje diciéndoles yo esperé hasta esta fecha, ya nos quedan 10 días para entregar la actividad y voy a trabajar de manera individual o voy a trabajar con la compañera tal y el compañero tal, pero recuerda que a pesar de todo esto, debes cumplir con lo que la guía te exige. ¿Listo? Debes cumplir como si fueras el grupo entero. Entonces, como les explicaba al principio, ahorita reseñaste 3. Entonces, listo, te quedas trabajando individual. Reseñaste 3 artículos, pero en el anexo 4 o 5, no recuerdo bien, tienes que hacer el estado del arte. Y el estado del arte tienen que ser 5 artículos de investigación. Entonces, esos 3 que reseñaste, pero debes buscar otros 2 y completar esos 5 artículos de investigación.
Si te va bien trabajando sola y crees que lo puedes hacer sola, si ya no hay nada, además que si estás sola porque en el grupo no responden, pues ya toca. Bueno, profe, no me parece justo, pero bueno. Sí, es que es la guía y el trabajo es en grupo. De todas maneras podemos hablar el caso, pero de todas maneras, el trabajo que este curso desarrollamos un proyecto y un proyecto no se puede desarrollar con un solo artículo de investigación, porque no se aprendería en la totalidad de qué se trata, ni cómo se escribe, ni cómo se hace. ¿Sí me entiendes? No hay nada que hacer. Si quieres, podemos conversarlo y lo podemos seguir desarrollando y tienes todo mi apoyo para hacerlo. Pero si no es posible de otra manera, no hay nada que hacer, Tania. Juan David. Listo. Tutora, buenas noches, compañeras, compañeros. Tutora, yo iba a consultar una cosa que pues la anterior compañera se me ha adelantado y es que tuve un inconveniente con los compañeritos del grupo. Resulta que para ponernos un poco en sintonía sobre las temáticas o el tema a escoger, yo les pedí que pues que se vieran la web conference, que revisaran la guía, pero pasaron muchos días y no hubo, pues no hubo como una comunicación un poco más activa de parte de ellos. Yo estaba ahí como muy, como tratando de impulsar pues la conversación, porque esto lo hacemos por WhatsApp por términos de inmediatez. Eh, entonces, pues una compañera de un momento a otro dijo como, bueno, yo lo voy a hacer sola. Y ese mismo día me entero que pues el compañero que nunca había hecho aportes decidió hacer el equipo con ella y pues me sacaron, como por decirlo así. Entonces pues yo ya hice pues mi aporte, yo ya escogí mi tema y yo la verdad no tengo inconveniente en trabajar solo el tema. Claro que tengo un montón de preguntas sobre un poco la redacción. Para mí la redacción de texto académico y pues la lectura académica es un tipo de lectura un poco más densa y a mí me cuesta. Yo creo que no hay ninguna persona aquí que diga que sale bien librado de término en terminología académica porque es un poco más denso. Yo no tengo problemas con hacer mi trabajo de manera. Yo lo voy a hacer individual y me parece interesante, pero hay puntos donde el foro y si de aquí en adelante, pues el enfoque va a ser cada uno un tema. A mí me va a parecer muy interesante poder aportar sobre los avances que hagan ellos y si ellos pueden tener avances de parte con opiniones sobre mi proyecto, mi tema de investigación, yo lo voy a agradecer, voy a estar muy, muy abierto a opinar, pero esto es válido, tutora, perdóneme porque yo pues creo que también parte de este ejercicio también es como que si bien es a veces considero un poco inoficioso que nos pongan trabajos en grupo, creo que es un requerimiento muy importante, pero a veces no es posible. Y yo quiero no faltarles pues con los compromisos pues que requiere el curso, pero sí me atañe esta duda en este momento. No hay ningún problema, Juan David, tú puedes hacerlos. Es que de hecho hay un par de fases en que necesariamente tienes que hablar en el foro, tienes que hacer los aportes al foro. Van a seguir haciéndose aportes de manera individual en el foro, o sea, vas a tener que hacer cosas individuales y subirlas al foro y de ahí se van a calificar. Y además también el aporte que puedas hacerle o las respuestas o la realimentación que puedas hacerle a tus compañeros, pues debes hacerlo. No hay ningún problema que los demás tengan otro tema ni otro trabajo. Como les digo, la sugerencia y lo que se quiere. De hecho, yo soy un poco más flexible que otros tutores del curso con respecto a el trabajo individual. Otros tutores no aceptarían esto, pero si no hay nada que hacer, pues se trabaja de manera individual. Lo que les digo es que el trabajo de manera individual va a ser bastante arduo. Son fases que son extensas, o sea que si las quieren cumplir, pues pueden seguir haciéndolas
desde el principio. Y como les digo y les decía la compañera anterior, van a tener todo mi apoyo. Ustedes pueden preguntarme y usarme todo lo que necesiten a través del Teams. Ahí voy a estar. Tutora, una última cosa. Sobre las fichas, sobre este ejercicio inicial de estado del arte, yo lo que hice fue como tratar de acercarme un poco a los subtemas. Yo escogí 3 subtemas y lo que hice fue tratar como de acercarme porque pues como que mi tema de investigación tiene que ver con periodismo, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con varios subtemas que pues como que no se relacionan mucho y no encontré literatura, no encontré estudios que me hablen un poco de eso, pues en términos específicos, ¿no? Porque pues Sí. el problema básicamente hay que enfocarlo. No hay problema. O sea, con tal de que te sirva a ti, que tenga alguna relación con tu tema, está bien. Ok, No hay listo. ningún Muchas problema. gracias. Vale. Muchas gracias. Igual, trata de investigar local, regional, nacional e internacionalmente. ¿Vale? O sea, trata de como, a ver, mi tema es de periodismo y es esto específicamente. Voy a ver si, por ejemplo, en el Cauca o en el Valle aparece algo, o en la región occidental aparece algo. No aparece algo, listo, me voy a lo nacional. Listo, no aparece nada, entonces me voy a lo internacional. ¿Listo? Ok, listo. ¿Alguien más Profe, tiene disculpa, o sea que en lo que tú acabas de mencionar en ese párrafo, no tiene que ser justamente las 3. Puede ser alguna de esas, mundial, nacional o regional, una sola de esas. O sea, mejor dicho, son 3, igual, son 3 artículos que debes investigar. ¿Sí? 3 O sea, artículos. 3 artículos relacionados a nivel mundial, nacional o regional. Sí, puede ser. Uno siempre lo toma así. Uno a nivel nacional, uno a nivel regional y uno a nivel internacional o a nivel local. Si no existen, por ejemplo, si no existen en a nivel local, pues se descarta y se sigue con el regional. Si no hay en el regional, se descarta y se sigue con el nacional. Si no hay nacional, se descarta y se sigue con el internacional. Y uno dice allí, cuando uno va a reseñar ya, uno dice allí, no se hallaron artículos que tengan directa relación con el tema. Y ya, a nivel local o a nivel nacional o a nivel regional. Pero sí se halló a nivel internacional. Ok, o sea, si los hay, digamos así, se ponen. Y si no, Sí, pues lo que se encuentre. sí, exactamente. Porque no En todo un está párrafo. escrito. Acuérdate que en este momento, en esta fase, solamente es reseñarlo en los cuadros del anexo 2. Ya en la siguiente fase, ya vemos eso en la